Buen día, queridos educandos. Vamos a continuar con nuestro curso de preparación para el examen de Comifems, específicamente en el área de Historia Universal. He preparado un material para los grupos A y B de los días sábados, de uno de los temas que integran el temario, que es la Revolución Industrial. Antes de comenzar, quiero comentarles tres cosas. La primera, sigo en pugna con las plataformas y con los programas para generar estas presentaciones. Estamos en conflicto porque van en contra de mis convicciones. Creo que las personas tienen que ser dueñas de su voz y de sus pensamientos. Sin embargo, también entiendo que no es momento de caprichos. Tenemos que ser amables y entender que estamos enfrentando una situación bastante compleja. El segundo asunto es la tarea. La tarea es obligatoria. eh, Se los reitero. Les voy a dar un par de segundos para que insulten o lo que quieran a la computadora. Tienen sus segundos y bueno, ya les di sus segundos. Y el tercer aspecto es un agradecimiento y una reiteración. Les agradezco su paciencia. Sé que es muy complicado, pero espero que ustedes tomen eh, lo que necesitan de estas presentaciones y les sean útiles al momento de presentar su examen. Son inciertas las condiciones en las cuales los vamos a presentar, pero esto no implica que tenemos que dejar de prepararnos. Es importante seguirnos preparando. Nuevamente reitero mis buenos deseos hacia ustedes y su familia y seres queridos. Cuídense, no sean egoístas y esperemos que todo termine en óptimas condiciones. Lo que tenemos en pantalla es el primer párrafo de Wikipedia para que ya no lo busquen ni lo extrañen. Aquí está. Hay que explicar a qué se refiere específicamente con primera revolución. Algunos historiadores tienen el criterio de hablar de la revolución industrial y de los cambios tecnológicos desde dos causas. La primera es la máquina de vapor y la segunda es la electricidad o incluso en algunos el automóvil. Por eso están separadas, o ese es el criterio. La que incluye el temario del curso de Comipems y que va a ser el centro de atención va a ser la revolución industrial que acontece en Gran Bretaña. Y vamos a ver las condiciones de la Gran Bretaña y su impacto en los distintos movimientos intelectuales que se van a forjar, en los distintos movimientos sociales que van a tratar de trascender. Eh, Eso no implica que no le prestemos nada de atención a la segunda revolución industrial, sino que eh, la que vamos a ponerle mayor atención va a ser a esta primera revolución, sobre todo por los grandes cambios sociales que va a generar. Antecedentes de la revolución industrial. Para poder entender el contexto en el cual aconteció la revolución industrial, tenemos que atender a las inquietudes intelectuales y a las condiciones materiales que propiciaron este movimiento. En pantalla tenemos el retrato de tres intelectuales sumamente importantes. Vamos a iniciar con René Descartes o Descartes. Descartes es el filósofo racionalista por antonomasia. Es muy conocido entre quienes estudian, evidentemente, por su frase pienso luego soy o pienso luego existo, según la traducción que ustedes lean. Eh, También es muy conocido por agregar o proponer la duda metódica como parte integral de la ciencia. Él nos dice que los edificios del conocimiento pueden estar construidos si se construyen desde malas bases, desde los cimientos incorrectos. ¿Por qué
le importa tanto la corrección o el error a Descartes, esto lo podemos ver a través del contexto en el cual se enfrenta. Tenemos un contexto en el cual la Iglesia tiene un gran poder, que incluso establece opiniones que todos debemos tener, que esto es una opinión eh, obligatoria o que es incuestionable, y se conoce como dogma, y el dogma cristiano era muy poderoso en aquellos tiempos. Sin embargo, había tenido o se había visto vulnerable tras la aparición de América. Entonces, esto propiciaba la discusión si se podía cuestionar o no este dogma. Descartes nos va a decir no solamente es cuestionable, sino de hecho el cuestionamiento es lo que integra parte esencial de la ciencia. Y Descartes en distintos textos nos muestra cómo él duda, y la duda metódica es lo que le permite alcanzar muchas eh, conclusiones sumamente polémicas, pero muy interesantes. Él nos dice, tú puedes dudar de todo, puedes dudar de tus experiencias próximas, puedes dudar de este, de si el cielo realmente está arriba, de si las estrellas realmente están fijas o tienen movimiento. Puedes dudar de todo, te dice Descartes. Puedes dudar de todo y cada una de las cosas, menos de una cuestión que estás pensando. Puedes dudar de todo menos de que eres una entidad que piensa, que eres una cosa pensante, una rex cogitans. Y esto le da los elementos de confiar en la razón como la facultad más confiable para alcanzar un conocimiento verdadero. Descartes era un creyente y un estudioso de las matemáticas. Eh, no solo eso, sino que también toma el valor para hacer una propuesta de un nuevo método científico. Y por eso escribe el discurso del método, en el cual él, en una precisión envidiable, con una claridad envidiable, pues señala los pasos que se tienen que alcanzar para obtener la verdad. El siguiente pensador o intelectual que vamos a atender es a Copérnico. Copérnico inicia lo que se conoce como la revolución copernicana. Esta revolución se inició con una obra que él generó que se llama de la revolución de los orbes celestes, y en este texto presenta un modelo distinto al aristotélico tolemaico, que es un modelo donde la Tierra no es el centro del universo, lo es el Sol, y quienes el modo en que están estructurados y divididos los distintos planetas es a través de círculos simples. Esto va a abrir de lleno la conversación sobre eh, cuál es la naturaleza real del mundo, y abre la puerta para pensadores como Galileo, Kepler e incluso Newton elaboren sus propias teorías. Se inicia un gran cambio dentro del contexto de la ciencia. El siguiente punto es el mecanicismo. En este punto ustedes deben ser ya expertos, ya seguramente están en sus clases de física y son unos buenísimos para estas cosas y se saben de memoria las leyes de Newton y entienden las implicaciones conceptuales de Sir Isaac Newton, que es el caballero del cabello blanco. Miren, Newton es o se hizo conocer obtuvo una fama importante por la publicación de su obra del Principia Matemática. En esta obra casi casi se dan las pautas para el cambio de la filosofía natural hacia la física moderna. Así de importante es Newton. Ustedes conocen hasta el cansancio sus leyes del movimiento, incluso algunos estudios de óptica también
los tienen que conocer. Y pues bueno, la propuesta es entender a la naturaleza no a partir de sus, eh, como de una finalidad superior, como podría este, entenderla Aristóteles, sino a través de sus causas materiales y eficientes. El siguiente aspecto es la revolución agrícola. Esta es una condición material que se modificó. Eh, Se hicieron observaciones a la agricultura, lo suficientemente pertinentes para que se pudieran aumentar la generación de frutos provenientes de la agricultura, reduciendo la cantidad de personas que necesitaban trabajar en estas actividades agrícolas. Entonces, eh, lo que va a acontecer es que hay una gran emigración del campo a las ciudades. Y bueno, también al aumentar la producción, se aumentan otras, otras condiciones como son eh, la necesidad de transportarlos y varios aspectos que vamos a ver más adelante. El siguiente punto es la Revolución Gloriosa. Esto se debe cuando se logra que Jacobo II deje de reinar y se establece un parlamento. Este parlamento establece un antecedente de los derechos humanos, que son los derechos civiles de los británicos, y también se impide que se mantenga una monarquía absoluta como la francesa en la Gran Bretaña, ¿no? Entonces es sumamente importante. Y finalmente, Inglaterra del siglo XVII. Inglaterra padeció conflictos religiosos sumamente severos, con grandes divisiones y con grandes enfrentamientos, pero nunca sufrió una invasión en su propio territorio. Eso dio cierta estabilidad para que se pudieran establecer en las condiciones propicias para tratar de alentar el progreso, ¿no? Entonces eh, no es del todo extraño que la revolución industrial se dé en Inglaterra, en tanto que eh, como tal tenían cierta estabilidad que otros países no tenían. Eh, y bueno, esos serían los antecedentes principales de la revolución industrial. Lo que ahora prosigue es ver los inventos de la revolución industrial. El más importante, al que más atención le tienen que prestar, es la máquina de vapor. Es la más importante. Sin embargo, también hay otros inventos que modificaron completamente la industria textil y son principalmente los que se centran. Ya posteriormente, con el perfeccionamiento de las máquinas de vapor, se va a generar el ferrocarril. Y esto va a modificar todo lo que tiene que ver con transportación y comunicación. Entonces, guardo silencio para que puedan ver las distintas máquinas y vean los textos que ahí les integré. Consecuencias de la revolución industrial. Lo que tenemos en pantalla es un cuadro que a mí me gusta mucho, eh, de un pueblito donde se hizo la modificación a un proceso que tenía siglos, como es la fundición de metales. Normalmente se hacía con un mineral que es el carbón. Este mineral no espero que no les sea tan ajeno, pero pues si ustedes lo han tocado sabrán que es un mineral que es inestable, que les deja restos fácilmente en las manos, pero pues es el que permitía alcanzar
las temperaturas necesarias para que los metales se fundieran y fueran maleables. Sin embargo, pues sabemos que dejan muchos restos y que su utilización es complicada, ¿no? Eh, en este pueblo, Coalbreakdale, se va a dar una modificación al proceso de fundición. Van a eliminar al carbón de la ecuación y van a agregar un nuevo elemento que se conoce como el coque. El coque, que es la traducción al español de este elemento, permite alcanzar la temperatura eh, necesaria para fundir los metales, en esta especie, específicamente el hierro, y eh, es, es más eficiente, incluso más transportable que el mismo carbón. Al poder producirse masivamente el hierro, se abarató. Entonces lo podíamos encontrar en construcciones de edificios públicos, que eso Inglaterra los tiene, en puentes, un puente muy famoso eh, que fue hecho completamente de metal y que muy seguramente el primero que existió así en el mundo, completamente de metal. Y también, al ser más barato, permitía que personas que trataran de hacer eh, inventos lo utilizaran. Si ustedes pusieron atención tanto en la máquina de vapor o en alguno de los inventos anteriores, notarán que hay partes de metal pequeñas. Consideren que esto antes no era posible, que sin eh, esta modificación no se hubieran podido generar los elementos para crear estas máquinas. Entonces, parecía como una simple lección que modificó todo un proceso como fue la fundición de metales. Evidentemente aquí la pintura pues hace alusión a, sobre todo, pues el contraste, ¿no?, de la noche y el fuego artificial que el hombre está creando en el centro de la pintura. Bueno, vamos a seguir con los movimientos intelectuales y políticos generados a partir de la Revolución Industrial. El primer movimiento que vamos a atender es el cartismo, en el cual vamos a encontrar que esto se conoce a partir de una carta que firmaron 1 millón de trabajadores y que entregaron al Parlamento del Reino Unido en 1838. Cartismo. El cartismo lleva este nombre por un documento que se llama la Carta del Pueblo. Esta carta se generó desde 1832 y hasta 1838. Fue rechazada constantemente por el Parlamento británico. No escuchaban a los trabajadores. A pesar de que en esta carta firmaban más de 1 millón de trabajadores. Lo que buscaban no era únicamente mejores condiciones laborales, sino un cambio político significativo. Los, los puntos que tiene la carta lo pueden ver en pantalla. Y este movimiento tiene como como un contrario las leyes de los pobres, que es una modificación de una ley que tiene este nombre, que se hizo en 1834, en la cual parecía que buscaban exhibir a los pobres como una especie de vitrina en la cual pudieran verse reflejados los demás ciudadanos para evitar eh, verse, para en algún sentido criminalizar la pobreza. Este movimiento estuvo batallando durante más de 10 años, desafortunadamente fracasó, pero es una manifestación de la unión de los distintos trabajadores que se oponían a grandes excesos y a grandes limitantes que padecían.
El ludismo fue un movimiento obrero cuya finalidad era la destrucción de las máquinas, pues a ellas responsabilizaban como las causantes de todas sus penas. Ellas, en tanto que sustituyeron la mano laboral o la mano de obra, eran responsables de los males que padecían los hombres de aquella época. Lleva este nombre por Ned Ludd, que fue el iniciador, quien con algunas cuadrillas se llegaban de imprevisto a alguna fábrica y destruían la maquinaria que ahí existiera. Es un movimiento que representa la frustración y el enojo de muchos de los trabajadores de aquella época. Socialismo científico. Está basado principalmente en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels. Es un movimiento que nace en el seno mismo de la filosofía. Es una nueva propuesta que va a examinar al capital, pero también va a proponer una nueva metodología de estudio de la historia. Esta nueva metodología depende de un concepto o un principio, el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico lo podemos traducir únicamente como la lucha de clases. Si nosotros queremos entender de manera adecuada y de su forma integral, o por lo menos en los aspectos más importantes como lo son la justicia y la injusticia, necesitamos hacer un análisis basado en las condiciones materiales en las cuales se dieron las relaciones de justicia o las relaciones de poder. Con esto podríamos entender mejor desde la perspectiva marxista al Atenas de Sócrates si miramos los problemas relacionados entre amos y esclavos. Del mismo modo, si pasamos el enfoque al, eh, al medievo, veremos que se puede entender de manera integral, según el marxismo, la relación entre el señor feudal y el siervo. Cualquier tipo de historia que no atienda a estas causas es una historia superficial e idealista. Sin embargo, el punto más importante del estudio histórico del marxismo o del socialismo científico va a estar en la época de la Revolución Industrial, con el surgimiento de una nueva clase social. Esta nueva clase social es la burguesía. La burguesía vive del trabajo de otros. Hay una tesis muy polémica al respecto de esto. Una de las formas en las cuales se caracteriza a la burguesía desde el punto de vista marxista o desde el socialismo científico es como una clase ociosa. Una clase que solo vive del trabajo de otros y que tiene el estilo de vida que tiene debido a que solo posee las materias primas con las que trabajan las fábricas y a que posee los medios de producción, que son la maquinaria y la fábrica en sí. Como contraparte de la burguesía existe el proletariado. El proletariado vive de su trabajo. Es quien genera los objetos con los cuales se puede generar el capital, con los cuales se satisfacen necesidades, deseos. Y esta es la oposición, esta es la lucha. Marx, al ser un lector de Hegel, nos va a decir que hay un momento de advenimiento o un momento en el cual este movimiento, este motor, que es el materialismo dialéctico, va a alcanzar su cúspide cuando el proletariado sea dueño de los medios de producción. Entonces lo que tenemos aquí es una propuesta que incentiva a los trabajadores a formar parte de un movimiento tan grande como es la revolución. La tesis marxista necesariamente deviene en revolución. No se puede entender sin ella. Entonces, esto se entiende o se puede ver a través de que no consideran que
sean conciliables la posibilidad de la existencia de la burguesía y el triunfo del proletariado en su revolución. Y es muy importante entender esto. Repito, el concepto de burguesía es todo aquel que vive del trabajo de otros, vive de la enajenación, de que los hombres no se pertenezcan. Y el proletariado es opuesto porque él vive de su trabajo y genera un objeto de su trabajo. Si ustedes notan, la mayoría de nosotros somos burgueses. Nuestro trabajo no genera ningún objeto. Vivimos del trabajo de otros. Salvo que haya excepciones, que es muy posible que las haya. Sin embargo, pues ustedes han crecido con sus ambiciones burguesas. Como les comenté, desde el punto de vista de Rousseau, todo aquel que pretende gobernar a otros hombres en sí ya está corrompido por la sociedad. En este asunto, si ustedes desean ser ser empresarios o ser hombres de negocios que van a vivir del trabajo de otros, pues tienen la problemática desde la perspectiva del marxismo eh, de que pertenecen a la clase burguesa. Otro aspecto que es importante son las contradicciones, que Marx es muy agudo y puntual en encontrar las contradicciones inherentes al capitalismo. Y de ahí vamos a entender dos cuestiones. Una, un poquito qué es esto de la plusvalía y cuáles son las contradicciones del capitalismo. No de manera puntual, sino en términos generales. Para esto yo creo que va a ser importante revisar eh, algunos ejemplos actuales para que vean que eh, la importancia del socialismo científico se debe a que es un tema actual. El pasado 5 de mayo se cumplieron años del natalicio de Marx y se comentó bastante, por lo menos en las redes sociales. Y muchas de las propuestas de Marx se siguen comentando. Se siguen criticando, por supuesto, también. Nosotros tenemos que mirar los distintos objetos que nos rodean. Eh, el modo más pertinente sería verlos como, de acuerdo al análisis marxista, verlos como productos del trabajo. Y pues normalmente pues, los hombres están rodeados de objetos. Y una de las cosas que tendríamos que ver son nuestras condiciones materiales. Nosotros podemos ir a una tienda de ropa y decidir comprar unos tenis Nike, una camisa de Tommy Hilfiger, lo que guste. Y notamos que vienen, no sé, de Bangladesh, que están hechos en Bangladesh. Nos podemos preguntar por qué vienen desde allá. La respuesta es sencilla. Lo que encontraron estas grandes compañías es que el salario mínimo en Bangladesh es de 9 centavos de dólar por hora que trabaja cada trabajador o cada obrero, perdón. Y esta es la contradicción que Marx encuentra, ¿no? El obrero puede trabajar todo un mes en, un, en una fábrica, pero ni con eso le alcanza para comprar el objeto que él creó o que participó en su creación. Vean, toda la semana o todo el mes se dedica a hacer tenis o a hacer camisas, lo que quieran. Pero con el sueldo que obtiene, no le alcanza para comprar.
¿por qué su salario no es suficiente para que él adquiera el objeto? Los capitalistas dirían que es porque el empresario es el verdadero, eh, es el verdadero generador del objeto. El obrero solo puso su mano de obra. El empresario, la compañía, Nike, Tommy Hilfiger, consiguieron los insumos, las materias primas, la maquinaria, consiguieron también al personal y tienen toda la distribución. Sin embargo, aquel que tiene las posibilidades de generar el objeto no lo puede consumir. Y esa es una gran paradoja. ¿Y a qué se debe? A que mientras el, el salario del trabajador es fijo, las posibilidades de venta del objeto que genera no lo son. ¿Qué quiere decir? Que entre más camisas se vendan dentro de esta marca, más ganancia tiene la empresa, pero no el trabajador que se involucra en la creación del objeto. Lo que está de fondo es que es una discusión sobre qué valor o qué trabajo tiene mayor valor o cuál es más importante. El trabajo manual, laboral del obrero o el trabajo intelectual del empresario. Que aunque hay una crítica por ahí que dicen que no, que son una clase ociosa, pero pues estos serían como los contraargumentos que tendría un capitalista. La tesis de Marx, ya verán por qué es tan polémica, porque necesariamente cuestiona los cimientos de la sociedad moderna y por ende quiere, quiere fomentar o generar un cambio. Ese es el sentido más próximo de la revolución. Revolución en términos generales suele entenderse como un cambio. Uh-huh. Y bueno, yo lo que les comentaría de la importancia del marxismo, no les voy a dar mi opinión personal al respecto del marxismo. Ustedes vean qué les parece en esta tesis y determinen si les parece persuasivo o no persuasivo. Si ustedes creen que el trabajo intelectual es inferior al trabajo manual o viceversa. Pero no lo piensen en sus condiciones personales, sino en las condiciones sociales y en el contexto de un país. Ustedes consideren eso y tomen sus propias decisiones. Baste con lo dicho hasta aquí. El socialismo utópico es una reflexión a las condiciones ideales o en torno a los impedimentos que obstaculizan a la justicia y a la sana convivencia entre todos los integrantes de una sociedad. Se les llama así debido a la palabra utópico. Utópico o utopía vienen del griego, donde u es negación, topos es lugar e ia es relativo a. En términos platónicos, utopía nos habla de un lugar de condiciones ideales. En términos socráticos, un lugar que solo existe en las palabras. En pantalla lo que tenemos son los representantes y a quien yo decidí poner en esta diapositiva como principal es a Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro es el escritor de un texto que se llama Utopía, en la cual nos habla de lo importante que son las comunidades, lo importante que fue superar los problemas relacionados con la propiedad y cómo esto podría mejorar las relaciones entre los integrantes de una ciudad ficticia.
En este sentido, pues, eh, ellos no tienen la necesidad de describirnos cómo son las sociedades actuales, sino recordarnos la importancia de alcanzar ciertos niveles de justicia o lo deseable que son a comparación de muchas de las injusticias que se preferían en la realidad que estos hombres afrontaban. El humanismo en la revolución industrial. Aquí tenemos en pantallas a David Dale. Fue un empresario distinto a todos los demás de Glasgow y de hecho en muchos proyectos lo dejaron solo, sobre todo cuando este caballero solicitó que se unieran para abolir la esclavitud en América, a pesar de que sus negocios de él estaban relacionados con el algodón que se extraía con base en la esclavitud. Él tenía fábricas donde el hilo era necesario y el hilo se hacía normalmente con algodón. Es un ejemplo de un burgués que no es un burgués en los términos marxistas, que digamos que sea una clase ociosa. Fue un filántropo, es decir, que buscaba hacer cosas buenas con su dinero y de hecho lo hizo. Estuvo al mando de varias instituciones del Estado buscando ayudar a los menos protegidos. Esto nada más es para que vean un ejemplo de un empresario que no puede ser caracterizado como la sandijuela que muchos disfrutan, ¿no?, de personificar hacia esta clase. Anarquismo. Es un movimiento que tiene una gran cantidad de representantes a lo largo de todos los siglos, cada uno de ellos radical en su modo de ser o en sus ideas. Sin embargo, nos vamos a situar únicamente en los relacionados con la revolución industrial. Antes de entrar de lleno con esta diapositiva, sí es importante señalar que no es intención mía ni dar una crítica severa al anarquismo, ni censurarlo, ni mucho menos hacer una apología de él. Simplemente vamos a hacer una presentación con respecto a las ideas que ellos propusieron, en tanto que eh, fueron parte de la historia que integraron a la revolución industrial. Para esto, pues evidentemente cuando hablamos de anarquistas en la revolución industrial no estamos pensando en un encapuchado que tiene ganas de ir a quemar la Gandhi de Madero. No, no es eso. Sin embargo, sí van a generar las bases para que haya quien desprecia la propiedad privada de la siguiente manera. El anarquismo como tal es un movimiento muy cercano al socialismo científico. Algunos socialistas se llamaban anarcocomunistas. ¿Pero a qué se refieren esto? Lo que quieren es limitar al estado en el cual vivían aquellos hombres. No únicamente limitar, destruirlo, pero no destruirlo únicamente por el hecho del gusto a la destrucción, sino para construir un estado en el cual no hubiera un monopolio de la violencia, ni existiera la propiedad privada. Parecía que estos eran los elementos que ellos veían como necesarios para, para alcanzar la verdadera justicia. Y de hecho, pues, Pierre-Joseph Proudhon es el que establece que la propiedad privada es un robo, en un texto que se llama ¿Qué es propiedad?, que también, según los historiadores, dicen que es la primera vez que aparece el término socialismo científico. Entonces, en ese sentido, pues, eh, estos son algunos de los elementos que ellos ofrecen para hacer su crítica a la sociedad moderna.
es importante señalar que pues para ellos son insalvables las sociedades modernas. El liberalismo económico es un enfoque que tiene su origen en un texto que se llama La riqueza de las naciones, una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones por Adam Smith. Este teórico, economista, nos va a hablar de la importancia de la libertad en el comercio entre particulares. Es necesario hacer un poquito de memoria. Hay que recordar aquellos días de febrero, cuando éramos felices y no lo sabíamos, y vimos una institución novohispana, la Casa de Contratación de Sevilla. Esta institución es muy importante porque limitaba el comercio entre los particulares. Recuerden que si tú querías vender alguna mercancía tuya, tenías que acudir directamente a la casa de contratación y ellos la distribuían. Y justamente a esto se opone Adam Smith. Adam Smith nos dice la importancia que son la importancia del capital y su importancia como generador de la riqueza. El Estado tiene una función desde la óptica de Adam Smith que es no entorpecer todos los procesos de generación de riqueza. Y el Estado los entorpece a partir de sus regulaciones. Adam Smith nota todos los cambios que están aconteciendo durante su tiempo. Y por eso incluyó esta frase que él pone de manera directa en su texto. Dice, el propietario del capital es un ciudadano del mundo y no está necesariamente atado a ningún país. Esta frase lo que señala es las libertades que el capital le ofrece al hombre de negocios. Y también le dice directamente a todos los gobiernos que uno de los peligros es que este hombre en cualquier momento se puede ir y te puede quitar alguna fábrica, alguna empresa. Por ello, la labor del Estado debe limitarse únicamente a crear las condiciones para que el flujo de la riqueza y del capital no se interrumpa. Sin embargo, sí es importante señalar que esto no se vuelve una apología de la ilegalidad. Evidentemente se tienen que tener ciertas restricciones, pero en términos generales, para Adam Smith, entre menos intervenga un Estado, más eficientes o mejores notas tiene. Y eso es a grandes rasgos lo que podemos ver del liberalismo económico. Consecuencias sociales de la revolución industrial. En la presente diapositiva lo que ustedes tienen es a Charles Chaplin e imágenes de niños trabajando en fábricas. De hecho, en esta parte tengo que confesar que tenía la idea de incluir un video, pero como el video que iba a insertar tenía cientos de comentarios de alumnos bastante frustrados que se quejaban de la maldita necedad de los profesores para hacerlos ver tiempos modernos. Y también lo que manifestaba es que a veces no somos muy creativos los profes y dejamos casi siempre las mismas cosas. Entonces pues decidí no dejarles ver un breve video sobre tiempos modernos que para quienes sí les gusta el cine empiecen a conocer el genio de Charles Chaplin.
para que ustedes vean esta grandísima película, ¿no? Tiempos Modernos es una verdadera joya. Y por eso lo dejo de manera opcional, no es una tarea como tal. Sin embargo, pues también sé que para los que les gusta la cápsula y todas las películas de Avengers, pues no, muchos no van a poder disfrutar de una película muda. Y bueno, vamos a iniciar con las consecuencias sociales. Hablamos de la burguesía, hicimos una breve definición sobre lo que es la burguesía. No va a ser la única, vamos a ver otras definiciones en otros temas. Luego viene la explotación infantil. La explotación infantil es importante por esto. Yo creo que ustedes no son conscientes o no habían notado de que no siempre los niños tuvieron esta protección que ahora tienen. Anteriormente podían trabajar y las jornadas laborales oscilaban entre 10 y 16 horas. Incluso fue una ganancia obtener una jornada laboral de 10 horas, porque podía extenderse hasta 20. En ese sentido, eh, había niños que trabajaban en las fábricas y no se les pagaba bien, se les pagaba un tercio de lo que ganaba un hombre en una fábrica. A las mujeres se les pagaba la mitad de lo que ganaba un hombre. Es de hecho muy reciente la prohibición de la explotación infantil y del trabajo infantil. En épocas de la Revolución Industrial podían trabajar desde los 8 años, entonces era una situación sumamente deprimente. Los abusos laborales. Los abusos laborales tienen que ver con la casi nula cantidad de derechos y de condiciones que tenían los trabajadores de aquellos tiempos. Son comunes los relatos de las personas o de los historiadores de la Revolución Industrial donde nos cuentan que si tú te ibas a dormir a tu casa después de que terminaba tu jornada de trabajo, muy posiblemente al día siguiente que regresaras ya había alguien trabajando en tu puesto. Porque había personas que se dormían en las fábricas esperando una oportunidad. Y como la ambición de muchos empresarios era vergonzante, sin ningún reparo se sustituían a cualquier obrero. Entonces, esto causaba una especie de miedo irracional por perder tu trabajo, incluso al punto de no dormir en tu casa, sino quedarte en las fábricas todo el día para que cuando se reanudaran la producción, tú estuvieras al pie de la línea o al pie del cañón, como gusta. El siguiente punto sería la instauración de disciplina draconiana en varias fábricas. La disciplina draconiana únicamente hace referencia eh, a castigos muy severos en caso de alguna equivocación. Se le llama disciplina draconiana porque viene de un tirano griego que se conocía como Dracón, el cual tenía eh, castigos muy severos si alguien infligía alguna regla. Y en este caso, pues en algunas fábricas durante la Revolución Industrial acontecía frecuentemente. Otro tema es la migración masiva a las ciudades. Como lo vimos, los elementos que integran el proceso de la agricultura se habían mejorado y por ende la necesidad de, de tener mucha gente en los campos trabajando se había acabado. Ya eran contados la necesidad de los campesinos. Esto obligó que si tú querías ir a algún lugar a obtener algún trabajo, pues tenía que ser la ciudad.
Y finalmente, pues tenemos los movimientos del proletariado por los derechos laborales. Un ejemplo que vimos fue el cartismo. Y bueno, tenemos la lista final de consecuencias. Inglaterra va a ser la eh, potencia más importante durante el siglo XIX. La industrialización va a ser un, un tema en Europa y sobre todo en la América anglosajona. Los temas de las materias primas ahora van a ser objeto de futuras guerras y de futuros conflictos. Por supuesto que también los avances tecnológicos resolvieron otros problemas, entre ellos el problema del transporte, el problema de la comunicación. También tenemos la cuestión de que van a surgir grandes empresarios, grandes acaudalados de dinero. El desempleo, por supuesto, también es una consecuencia en la revolución industrial. Es muy fácilmente destituir a cualquier tipo de empleado porque lo que existen es abundancia de mano de obra, pero hay carencia de oportunidades de trabajo. Y en sí eso sería todo. Agradezco nuevamente su atención. Fue una sesión bastante larga que tuve que repetir en muchas ocasiones debido a distintas interrupciones y distintos problemas eh, con los programas, pero agradezco que hayan llegado hasta aquí de manera voluntaria y espero que se encuentren muy bien.